A ver, la idea de hablar con ángeles o profetas suena a película, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si pensamos que existe un lenguaje específico para eso? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo, según nuestra fuente, podría funcionar esa comunicación espiritual. Y aquí va la pregunta del millón, la que nos trae hoy aquí. ¿De verdad se puede hablar con los ángeles? Miren, según el punto de vista que vamos a desglosar, la respuesta es un sí, pero con muchos matices. No es tan fácil como levantar el teléfono. Así que bueno, vamos a sumergirnos en este tema. Ok, para no perdernos, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a tocar la base de todo, la idea de que la palabra es espíritu. De ahí saltamos a ver ejemplos concretos en la Biblia. Luego, ojo, hablaremos del peligro de no estar preparado. Y claro, veremos cuál es la clave para estarlo. Y para terminar, cómo se descifran los mensajes que llegan en sueños y visiones. Bien, empecemos por el principio, por los cimientos de toda esta idea. Lo primerito que nos plantea la fuente es que para entender la comunicación espiritual, primero hay que entender la naturaleza de la palabra misma. Ahí está el meollo del asunto. Y aquí es donde se pone interesantísimo. Fíjense en esto. Para esta interpretación, las palabras de Dios no son tintas sobre papel. No, no. Son como entidades espirituales. Tienen vida propia. Entonces, claro, si se recibe una palabra, lo que en realidad se está recibiendo es un espíritu, una presencia. Es un cambio de paradigma total. Ok, si aceptamos que una palabra es un espíritu, la siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿Y eso cómo se siente? ¿Cómo se percibe? Bueno, la fuente le da un nombre, discernimiento corporal. O sea, la capacidad de sentir, literalmente, en el cuerpo, una presencia espiritual. Una reacción física a algo que no es, digamos, de por aquí. Y para que quede más claro, miremos estos ejemplos que seguro nos suenan. No estamos hablando de una corazonada o algo vago, ¿eh? Para Moisés fue ver la presencia ahí, en las llamas. Clarísimo. Y Job, bueno, él sintió que se le erizaba el pelo cuando pasó un espíritu. O sea, una reacción física inconfundible, el cuerpo reaccionando a lo espiritual. Muy bien, ya tenemos la base. Ahora pasemos a la evidencia, por así decirlo. Vamos a ver cómo esta idea de comunicación directa no es algo nuevo, sino que, según nos dice la fuente, tiene precedentes clarísimos en los relatos bíblicos. Ha estado ahí desde siempre. A ver, esto es fascinante. La idea aquí es que los espíritus de los grandes profetas, piensen en Elías, en Isaías, no se fueron para siempre. Pueden, de alguna manera, manifestarse o estar presentes en profetas de hoy. Ojo, no es que la persona sea una reencarnación de Elías, sino que el espíritu de Elías está, por decirlo así, sujeto a esa persona. Es un concepto potente. Y este pasaje es un ejemplo perfecto de eso. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden, Elías, un profeta. No era solo un cumplido, ¿saben? Según esta interpretación, esa respuesta demuestra que la gente de la época lo tenía clarísimo. Entendían perfectamente este concepto de que un espíritu de un profeta podía reproducirse, manifestarse en alguien más. Y si quedaba alguna duda, aquí tenemos dos ejemplos que son directísimos. Rompen con esa idea de que solo se puede hablar con Dios. Por un lado tenemos a Jesús charlando, conversando, con Moisés y Elías. Ahí están. Y por otro, al ángel Gabriel. A él no lo mandaron a inspirar a Zacarías, no. El mandato fue específico. Ve y háblale. La palabra no podría ser más directa. Pero bueno, todo esto suena increíble, pero ¿qué pasa si alguien no está preparado para una conversación de este nivel? Porque no es cualquier cosa. Y aquí es donde la historia de Zacarías se vuelve una advertencia, y una muy, muy seria. Imagine la escena. El ángel Gabriel, nada menos, es enviado a hablar con Zacarías, con un mensaje que le cambiaría la vida. O sea, era una oportunidad cósmica, una conversación que definiría su futuro. Todo estaba listo para que fuera un momento glorioso, pero algo salió muy mal. Y aquí viene la pregunta clave, el centro de todo este asunto. ¿Por qué Zacarías se quedó mudo? Piensen en la ironía, un encuentro celestial, un mensaje divino, y el resultado es que pierde el habla. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa consecuencia tan física, tan terrenal? Bueno, la respuesta que nos da la fuente es fundamental para entender todo. No fue un castigo de ¡zas! Te quedas mudo. No, su mudez fue el resultado, la consecuencia directa de cómo estaba él por dentro. Estaba confundido, lleno de dudas, no le creyó al ángel. Su sistema, por así decirlo, colapsó. No pudo procesar el mensaje. En resumen, no estaba listo.
Y aquí es donde esta historia de hace siglos nos habla directamente hoy. El caso de Zacarías se convierte en un espejo, en una advertencia para todos nosotros. Nos dice que si no estamos espiritualmente preparados, un mensaje profundo, una revelación, podría llegar y en lugar de ser una bendición, nos podría cortocircuitar, dejándonos confundidos, sin saber qué hacer con eso. Entonces, si el gran problema es la falta de preparación, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se prepara uno para algo así? Bueno, aquí es donde la fuente nos presenta el concepto clave, la pieza que une todo, la madurez espiritual. Y el camino para llegar ahí, según nos dicen, tiene como 3 etapas bien definidas. La primera, obviamente, es alcanzar esa madurez espiritual. Una vez que se tiene esa base, viene lo segundo, desarrollar ese discernimiento corporal del que ya hablamos. Y el tercer paso es ponerlo en práctica, usar esa habilidad para interpretar correctamente, para descifrar los sueños y las visiones. Ok, vayamos a lo práctico. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo funciona esa madurez en acción? Al final del día, todo se resume en una sola palabra: interpretación. En cómo procesamos una visión que para cualquiera sin preparación podría ser, bueno, material de pesadillas. Por ejemplo, pensemos en la visión del profeta Juan. Vio seres con cara de león, de águila, de buey. A ver, seamos honestos. Eso suena aterrador, ¿no? Pero Juan, como ya tenía esa madurez espiritual, no se asustó. Él entendió que no era una película de terror, sino una visión llena de símbolos, un mensaje espiritual. Y este cuadro lo deja clarísimo. Para una persona sin esta preparación, soñar que la persigue un león o un toro, pues es una pesadilla, y punto. Uno se despierta sudando. Pero desde la perspectiva de la madurez espiritual, esa misma imagen, exactamente la misma, significa algo totalmente diferente. Es un ángel con su poder y autoridad que quiere conversar. La visión no cambia, pero la interpretación lo es todo. Esta línea de tiempo lo resume perfecto. Por un lado está el creyente común, a quien le cuesta entender estos mensajes. Luego tenemos el modelo a seguir, Daniel. Él era un experto, un entendido en sueños y visiones. La pregunta es, ¿cómo llegó a hacerlo? La respuesta es que un ángel le dio el entendimiento. Y por eso, el llamado que nos deja la fuente es ese: hay que escudriñar la palabra, hay que prepararse para estar en condiciones de recibir ese entendimiento. Y ya para ir cerrando, la fuente nos deja con esta advertencia que es tremenda. Por falta de conocimiento el pueblo perece. Esto le pone un broche de oro a todo lo que hemos hablado. Nos dice que la falta de preparación, no saber cómo discernir, cómo interpretar, no es un juego. Es algo serio, con consecuencias muy, muy reales. Así que al final, nos queda esta pregunta flotando en el aire, para que la pensemos. Más allá de si uno cree o no en que se puede hablar con ángeles, la idea central de la preparación resuena con fuerza, ¿verdad? Si hoy, en este momento, se nos presentara un mensaje, uno de esos mensajes profundos y complejos, venga de donde venga, ¿estaríamos realmente listos para entenderlo? ¿O nos pasaría como a Zacarías? Ahí queda la reflexión.